Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre se da cita semanalmente para nuestro estudio bíblico. Recordemos que estamos estudiando la Biblia, estamos escudriñando la palabra de Dios y a la misma vez estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Como siempre le hacemos la invitación a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Sean todos muy bienvenidos. En nuestro ministerio ustedes saben que estamos en las redes sociales. Ya vamos por 129 videos. Precisamente el tema de hoy va a ser el número 129. Y lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, cada uno de ellos. El tema de hoy va a ser el día de reposo semanal, la parte número 7. Como siempre acostumbramos, elevamos una plegaria a nuestro Dios para que nos acompañe y dirija siempre. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te adoramos. Te damos gracias, mi Dios, por tantas bendiciones. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias por este hermoso privilegio de la salvación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que vino a ejecutar, mi Dios, el plan de salvación para que todos nosotros fuéramos salvos. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Alabado sea para siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder también predicar tu santa palabra, de predicar el evangelio completo de salvación. Suplicamos, oh Dios, tu unción, tu presencia, tu dirección, para que estés con nosotros dirigiéndonos en cada momento y para que ilumines las mentes, los pensamientos de todas esas personas que nos van a estar viendo y escuchando, de tal manera que puedan también entender que el tiempo es oro, que el tiempo es corto y que muy pronto tú vienes a recoger a tu pueblo. Debemos, todo lo que queremos, estar contigo, estar preparados. Ayúdanos a hacer esa preparación eficiente para morar contigo eternamente. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, como ustedes se tienen que haber dado cuenta durante todos estos estudios que hemos estado dando últimamente, ¿verdad? Esta última serie de estudios, específicamente sobre el día de reposo semanal, se tienen que haber dado cuenta de que hemos demostrado bíblicamente que todos los argumentos y todas las justificaciones, ¿verdad?, que buscan, y fíjense qué curioso, los argumentos y las justificaciones para no obedecer el día de reposo semanal que nuestro Dios escogió, reposó, bendijo y santificó, no es de las personas no cristianas. Las personas que no les interesa la salvación, ellos no argumentan nada. Los que argumentan en contra del día de reposo semanal que Dios nos dio en su santa palabra, son precisamente los que aseveran ser cristianos. Los que aseveran ser seguidores, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Qué curioso, ¿verdad? Que esto podría ser como una comedia, porque son precisamente ellos los que levantan argumentos para no obedecer lo que dice la palabra de nuestro Dios. En su momento, ya ellos tendrán que dar cuenta, ¿verdad? Ahora bien, estos
mismos cristianos que levantan estos argumentos y estas justificaciones para decir que el día de reposo semanal no está en vigencia, no solamente ellos dicen que no está en vigencia, sino que ellos han sustituido, ¿verdad?, el día de reposo dado por Dios por otro día diferente. ¿Lo ven? Por otro, no solamente no obedecen el que está escrito en la Biblia, no solamente no obedecen ese, sino que ahora dice, no, es que no es ese, es este otro. Y entonces nos quieren hacer creer, no, que no es ese, que es ese otro. ¿Ven ustedes? Hasta donde llega pues, la ignorancia, podemos decir. Pero hemos ido demostrando, estudio tras estudios, que esos argumentos y esas justificaciones realmente no tienen fundamento bíblico. No, la Biblia no apoya lo que ellos tratan de decir. ¿Ok? Ahora bien, este estudio que vamos a tener hoy, todos son importantes, pero este estudio, ustedes saben que el mayor argumento que ellos presentan es que el día de reposo, o sea, el sábado, el origen del sábado fue en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando Dios promulgó la ley de los 10 mandamientos. O sea, ellos argumentan que el origen del sábado fue cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Y entonces, como el origen fue ese, en el momento en que Dios le dio al pueblo de Israel las tablas de la ley, los 10 mandamientos, significa, y es lo que ellos dicen, que entonces el sábado fue únicamente ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Lo ven? En el estudio pasado demostramos, mis amados hermanos, que la ley completa estaba todavía en vigencia. Que la ley completa todavía ejercía su función. La función que dice la Biblia. No la función que ellos dicen, la función que dice la Biblia. Y que como la ley completa está en vigencia, el cuarto mandamiento también está en vigencia. No ha sido abolida la ley, ni tampoco ha sido abolido el cuarto mandamiento, el día de reposo. Pero, como la gran mayoría insiste en estas presentaciones, de que fue dado solamente para los judíos, y de que su origen fue en el monte Sinaí, hoy vamos a demostrar, hermanos, por la Biblia, una vez más, como siempre hacemos, por la Biblia, que realmente, específicamente, fíjense qué curioso, ¿verdad? Específicamente, el cuarto mandamiento, el día de reposo, no tuvo su origen en el monte Sinaí, como ellos aseveran. Vamos rápidamente a presentar unos datos que nos da la Biblia. Miren, allí en el libro de Números, capítulo 33, los versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando los israelitas salieron ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Fíjense, con todo y la gente que había, marchaban ordenadamente. Por mandato del Señor, y esto es sumamente importante,
por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban. Esto es importante. Esta es la ruta que siguieron. Y entonces nos dice, el día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Ramsés es lógicamente una de las ciudades de Egipto. Marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios. Fíjense que aquí ese texto nos da la ruta que siguió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Moisés, fíjense, aquí nos damos cuenta que verdaderamente, hermanos, esta palabra está inspirada por Dios. Aquí no hay duda de eso. Es el Espíritu Santo quien inspira la palabra de Dios. Fíjense que el texto dice que Dios le había ordenado a Moisés que tomara nota, ¿verdad? Que anotara. ¿Qué cosa? Los lugares. Los lugares a donde ellos iban. A todos los lugares Moisés tenía que anotarlo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que en algunos de esos lugares no solamente anotara el lugar, sino que también anotara la fecha en que salieron o en que partieron. ¿Ven ustedes? Entonces, este texto nos está diciendo que ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Vamos a poner aquí lugar. Y aquí vamos a poner la fecha. Ellos salieron primero ¿de dónde? De Egipto, porque ahí era donde ellos estaban. En Egipto. Estuvieron 430 años allí en Egipto. Entonces ese mismo texto nos dice que salieron de Egipto. Pero Moisés fue tan inteligente que anotó la fecha. Y fíjense que dice el día 15 del mes primero. Día 15 del mes primero. ¿Verdad? En ese día fue que ellos salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto. ¿Ok? Entonces, siguiendo la ruta que ellos siguieron, viene como nos dice ahora Éxodo 16:1. Dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de la salida de Egipto. Fíjense, ellos salieron de Egipto, pero ellos no llegaron a Sin. Ellos llegaron a Elim primero. Es decir, que de Egipto ellos llegaron al desierto de Elim. Pero para aquí no hay fecha. Moisés no escribe fecha cuando llegaron a Elim. Pero el texto nos dice que ellos salieron de Elim y llegaron entonces al desierto de Sin. Y el mismo texto nos está diciendo que ellos llegaron al desierto de Sin precisamente el día 15 del mes segundo. Pero también nos da otro dato. Nos dice que Sin está entre Elim y el Sinaí. ¿Ven? Es decir, ellos salieron de Egipto. Este es Egipto. Llegaron a Elim. Aquí no dice fecha. De Elim partieron y llegaron a Sin. Aquí fue el 15 del mes primero.
Aquí no dice fecha, ¿verdad? Pero dice que partieron de Elim y llegaron a Sin. ¿Cuándo llegaron a Sin? El 15 del mes segundo. Es decir, que entre Egipto y Sin se tardaron un mes completito. Porque salieron el 15 del mes primero y llegaron el 15 del mes segundo. Y el texto es claro. Miren cómo dice. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo. Y dice, contados a partir de su salida de Egipto. ¿Verdad? Ahora, el mismo texto nos dice que llegaron a Sin. Y dice que Sin está entre Elim y Sinaí. ¿Ven ustedes? Miren esto. Significa que llegaron a Sin, pero Sin está entre Elim y Sinaí. Es decir, que el Sinaí estaba acá. ¿Ven ustedes? Sin está entre Elim y el Sinaí. Me van siguiendo, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar hoy es un evento que sucedió ¿dónde? Aquí, en Sin, en el desierto de Sin, al pueblo de Israel. ¿Ven? Y fíjense, para tomar una referencia correcta y para que todos estemos conscientes de la ruta y las fechas en que Moisés escribió. Vamos entonces también a presentar cuándo fue que llegaron al monte Sinaí. En Éxodo 19:1 nos dice lo siguiente: al tercer mes, ¿ven? Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, fíjense que siguen contando de cuándo, de cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Al tercer mes de ellos haber salido de la tierra de Egipto, dice y especifica, ese mismo día. ¿Y cuál fue el día que ellos salieron de la tierra de Egipto? El 15 del mes primero. Por lo tanto, ese mismo día, y fue en el tercer mes, tiene que ser el día 15 del mes tercero. ¿Llegaron a dónde? Al desierto de Sinaí. ¿Entendimos eso, verdad? En el tercer mes, contando de la salida de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En otras palabras, mis amados hermanos, que ellos llegaron al monte Sinaí el 15, porque dice ese mismo día, ¿verdad? Del mes tercero. Vamos siguiendo, ¿verdad? Espero que me vayan siguiendo. Esta es la ruta. Aquí están los lugares: Egipto, Elim, Sin y el Sinaí. Estos son los lugares, ¿verdad? Y entonces también nos da las fechas. No nos da la fecha de Elim, pero nos da la fecha cuando llegaron a Sin y cuando llegaron a el monte Sinaí. Así que debe estar bastante claro en nuestras mentes. ¿Ok? Entonces, lo que queremos, mis amados hermanos, amigos que nos están viendo y escuchando, es que el evento que vamos ahora a leer de la Biblia, no es que nosotros nos lo estamos inventando, lo vamos a leer texto por texto de la Biblia, ocurrió en el desierto de Sin. Ellos todavía no habían llegado al monte Sinaí. Fíjense, si hubo
desde el día 15 del mes primero, llegaron al desierto de Sin y llegaron el 15 del mes tercero, significa que también se tardaron un mes entre Sin y el Sinaí. En otras palabras, que el evento que vamos a cubrir ahora fue un mes antes. ¿Antes de qué, hermano? Y esto es lo más importante. ¿Dónde fue que se promulgó la ley de los 10 mandamientos? ¿En qué lugar fue que se promulgó la ley de los 10 mandamientos? Todo el mundo sabe que los 10 mandamientos se promulgaron en el monte Sinaí. ¿Verdad? Los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. En otras palabras, que cuando ahora leamos lo que va a suceder, los 10 mandamientos en las tablas de piedra todavía no se le habían entregado a Moisés. Todavía faltaba por lo menos un mes para eso. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Eso es lo primero que tenemos. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender el evento y el mensaje que la Biblia nos quiere dar a través de lo que vamos a hacer. Ok. Asumimos que estamos conscientes que nos están siguiendo. Vamos entonces al evento. El evento ocurre en Éxodo 16. ¿Por qué? Porque en Éxodo 16:1 fue donde escribe Moisés que llegaron al monte de Sin. ¿Ven? Por lo tanto, esto que estamos leyendo ocurrió en el monte, en el desierto de Sin. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo. Eso es familiar para ustedes, ¿verdad? El pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día. Y entonces mire lo que dice, que esto es de lo más importante. Para que yo lo pruebe, ¿que pruebe a quién? Al pueblo. Para que Dios va a probar al pueblo, ¿qué? Si anda en mi ley o no. ¿Entendieron lo que queremos decir, verdad? La ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Ellos estaban en Sin todavía. Faltaba un mes para que Dios le diera la ley de los 10 mandamientos a Moisés. La ley todavía no había sido dada al pueblo. Las tablas de piedra no habían sido dadas al pueblo. Pero sin embargo, Dios nos dice ahí que va a probar al pueblo si anda en su ley o no. ¿Eso no les dice a ustedes algo en su mente? ¿Verdad que sí? Dice, pero ven acá. Si la ley fue dada un mes después, ¿cómo es posible que Dios quiera aprobar al pueblo o una ley que a lo mejor ellos todavía no conocen? Porque la ley fue dada un mes después. ¿Me sigue lo que queremos decir, verdad? Importante lo que queremos decir. Entonces, la razón de esto es lo siguiente. En realidad, la ley de Dios fue promulgada o escrita por primera vez en el monte Sinaí. Sin embargo, Dios siempre ha tenido personas que han sido fieles. La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y como Dios es eterno, ¿verdad? Dios es eterno. Su ley tiene que ser ¿qué? Eterna también. Cuando nosotros después que terminemos este estudio, que comencemos entonces el estudio más exhaustivo sobre la ley de Dios, esto que estoy diciendo lo vamos a probar bíblicamente. Lo que queremos decir es que el conocimiento de la ley de Dios
ya estaba en la tierra. Desde antes de que se diera en el monte Sinaí. Dios siempre tuvo personas que fueron fieles. Abel fue fiel. Seth fue fiel. Enoc fue fiel a Dios. Noé fue fiel a Dios. Abraham, Isaac, Jacob, José. Hermanos, todos ellos fueron fieles a Dios. ¿Y cómo podían ser fieles a Dios si no tenían conocimiento de la ley de Dios? ¿Ven ustedes lo que queremos decir? Es decir, que ya había conocimiento. Y el pueblo de Israel que salió de Egipto, de una manera u otra, también tenía conocimiento de la ley de Dios. ¿Ven? La ley era conocida y era pasada de boca en boca, de generación en generación, hasta que fue escrita en el monte Sinaí. Allí fue promulgada y escrita por primera vez. ¿Ven ustedes? Aquí fue la primera vez, un mes, fíjense, pasó un mes que salieron de Egipto. Aquí fue la primera vez que Dios le concedió el maná. ¿Verdad? El pan del cielo que está hablando ahí. Vamos entonces a seguir, porque el tiempo va corriendo. Éxodo 16 del 14 al 21. Miren lo que sucedió. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Ustedes saben que maná significa precisamente esto. Una pregunta, ¿qué es esto? Maná. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Qué fue lo que Jehová mandó? Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Es decir, hermanos, entendamos esto. Iban a recoger el maná del cielo, ¿verdad? El maná. Iban a coger un gomer, ¿verdad? Un envase, un gomer, por familia, por cabeza. Si la familia constaba de 5 personas, iban a coger 5 gómeres. Si la familia era más grande y constaba de 10 personas, iban a recoger 10 gómeres, porque era uno por cabeza. ¿Ven? Por cada uno o por cada miembro de la familia. Vamos a seguir. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno más y otros menos. ¿Por qué recogieron uno más y otros menos? Porque habían familias de 5 personas, habían de 10, habían de 15. Los que eran más, pues, más familias, pues lógicamente tenían que recoger más. Lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego les dijo Moisés, ninguno deje de ello, o sea, deje del maná para mañana. Sin embargo, ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. ¿Ven ustedes? Vamos a explicar esto. Dios le daba el maná del cielo, día por día. Día por día. Y la orden era de Dios, de que cogieran el maná, por eso fue que se midió por un gomer por persona. Eso era suficiente para la familia, para cada persona. ¿Ven? Si la familia era de 5, como dijimos, 5 gómeres, era suficiente. Entonces, lo que Dios dice es, la orden que Dios dio, van a recoger día por día. No lo guarden para el otro día. No quieran pasarse de listo. No digan, pues yo voy a coger entonces 2 gómeres, tú sabes, porque yo como mucho y esto. Y entonces, si me da hambre al otro día, antes de que llueva y eso, hermana, pues yo empiezo a comer. No, el Señor dice, no lo guardes para el otro día. ¿Por qué? Porque va a criar gusanos y va a apestar. Y efectivamente, hubieron siempre algunos, como siempre, que son desobedientes
y entonces cogieron y guardaron, comieron y guardaron para el otro día. ¿Y qué pasó? Les crió gusano y empezó a apestar. O sea, que para el otro día no servía. ¿Me siguen? Ok, vamos a seguir. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba con el maná? Se derretía. Vamos a seguir leyendo. En el sexto día recogieron doble porción. ¿Cuándo? En el sexto día. Doble porción de comida. 2 gómeres por cada uno. Es decir, que la familia, que era de 5, tenía que en el sexto día, tenía que coger 10 gómeres. No 5, 10. ¿Ve? Había doble porción. ¿Cuándo? En el sexto día. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. O sea, Moisés está diciendo la orden de Dios. No es lo que a él le parece, no es lo que él cree, es la orden de Dios. Dice, mañana es sábado. ¿Qué día? Sábado. ¿Y cuándo es que viene sábado? Después del sexto día. Sábado es el séptimo día. ¿Ven? Aquí entonces da la explicación por qué Dios había dicho que en el sexto día recogieran doble porción del maná. Sigue diciendo, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre en el día sexto del maná, ese mismo maná que ellos guardaron de un día para otro y se pudrió, cogió gusanos y apestó, ese mismo maná, está diciendo el Señor, que entonces todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. ¿Cuándo? En el sexto día. Versículo 24. Ellos lo guardaron hasta el siguiente día, según lo que Moisés había mandado. ¿Y qué pasó? Oye, milagro, milagro. No se agusanó ni apestó, como había sucedido en los días anteriores, que ellos fueron desobedientes y ellos antes del día sexto habían cogido doble porción y la habían guardado para el otro día y no les sirvió. Se agusanó y apestó. Pero en ese día específico no se agusanó. Entonces dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová. Y no hallaréis nada en el campo. Es decir, si van al campo, el maná va a salir. Es decir, hermanos, miren, vamos a leer el otro versículo. 6 días lo recogeréis. ¿Qué cosa? El maná. Pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Pero, como siempre, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? Y no hallaron nada. ¿Ven ustedes? Una lección maravillosa que nuestro Dios nos está dando aquí. Dios les estaba dando el alimento día por día. Dios estaba sustentando a su pueblo día por día. Y desde el primer día hasta el quinto día de la semana, ¿verdad? Tenían que coger un gómer por cada miembro de familia, porque al otro día iba a llover más maná. Sin embargo, cuando llegaran al sexto día, tenían que coger doble porción. ¿Por qué? Porque en el séptimo día, sábado, día de reposo, no iba a llover maná del cielo. Y aunque en los días anteriores que ellos lo habían cogido y lo guardaban para el otro día, apestaba y criaba gusano, la promesa de Dios era
de que en ese día no se iba a coger gusanos, ni tampoco iba a apestar. ¿Lo ven? Ok. Salieron el séptimo y no hallaron nada. O sea, se comprobó que entonces en el séptimo día realmente no llovía maná. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, nuevamente, mis amados hermanos y amigos, Dios hace referencia a sus mandamientos y a sus leyes y dice: ¿hasta cuándo os negaréis? En otras palabras, que ellos tenían conocimiento de la ley de Dios. ¿Ven ustedes? Tenían conocimiento, incluyendo el cuarto mandamiento. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así que el pueblo reposó el séptimo día. Es decir, que el Señor les dio una lección al pueblo de Israel, a su pueblo. Y fíjense, cuando leímos en el versículo 4, 16:4, que Dios dice: voy a probar si mi pueblo anda en mi ley o no. La ley era de los 10 mandamientos. Él podía haber escogido cualquiera de los 10. Pero, de acuerdo al relato, ¿en qué mandamiento específico fue que Dios probó a su pueblo? Gloria sea mi Dios. Específicamente lo probó en el cuarto mandamiento, en el día de reposo. ¿Creen ustedes que eso fue casualidad? Sinceramente, ¿creen ustedes que eso fue casualidad? ¿O es que Dios le quería dar una lección a su pueblo? Oigan, su pueblo. Y usted y yo, que somos cristianos, hoy somos parte de su pueblo. ¿No nos querrá dar Dios también una lección a nosotros? Un mensaje para que nosotros también analicemos esto y reconozcamos de una vez y por todas que el séptimo día, sábado, es el día de reposo bíblico que Dios nos dio desde la creación de este mundo. Vamos, hasta que se nos acabe el tiempo, en los minutitos que faltan. Ese mapita que yo les hice allí, a mano, aquí lo habíamos hecho ya previamente para tomar menos tiempo. Fíjense, el pueblo salió de Egipto el día 15 del mes primero. Nosotros, en un estudio anterior, habíamos mencionado los diferentes meses que los judíos le daban a los meses, ¿verdad? Ese mes es Nisan. O sea que ellos salieron de Egipto el 15 de Nisan. Ellos llegaron de Egipto, ellos llegaron a Elim. Pero en Elim no podemos poner aquí porque no dice fecha. ¿Y por qué sabemos que llegaron a Elim? Porque Éxodo 16:1 dice que salieron de Elim para Sin. O sea que en algún momento ellos estuvieron en Elim. En Elim. Y entonces nos dice el texto que el día 15 del mes segundo, o sea, el día 15 de Iyar, que es el nombre del mes de los judíos, llegaron al desierto de Sin. Lo que quiere decir que desde Egipto hasta el desierto de Sin se echaron ¿cuánto? Un mes completito. Ya leímos que ellos, en Éxodo 19:1, por si acaso no lo han anotado, Éxodo 19:1, que
el día 15 del mes tercero, o sea, el día 15 del mes de Sivan, fue que ellos vinieron a llegar al Sinaí. ¿Ves? En el Sinaí fue que Dios promulgó la ley. Esa ley se encuentra en Éxodo 20. Y el evento que pasó del maná y que Dios quiso probar a su pueblo si andaban en su ley fue en Sin, o sea, un mes antes de que Dios le diera la ley de los 10 mandamientos a Moisés. Aquí fue que ocurrió el evento. Por eso el evento ocurrió en Éxodo capítulo 16. Y la ley de Dios fue dada en Éxodo capítulo 20, 4 capítulos después. Me van siguiendo, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Cuando ellos estaban en Sin, en el desierto de Sin, Dios los enseñó de una manera práctica para que ellos observaran, reconocieran y guardaran el cuarto mandamiento, el día de reposo, sábado, ¿verdad? Sábado. Entonces, miren qué curioso. Si ese evento sucedió aquí, significa que en ese mes, ese primer sábado que llegaron ahí, ellos guardaron el sábado, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Entonces, si tardaron un mes en llegar al monte Sinaí, significa que tardaron 4 semanas. ¿Verdad? Desde Sin al Sinaí. En 4 semanas hay 4 fines de semana. ¿Verdad? Y si tenemos 4 fines de semana, debemos tener 4 sábados. ¿Qué queremos decir con esto? Hermanos, yo les pregunto a ustedes. Si Dios les enseñó físicamente que tenían que guardar el sábado, que el cuarto mandamiento era parte de la ley de Dios, y se la dio aquí, y Dios los enseñó no enviándoles maná en el séptimo día, yo les pregunto, esos 4 sábados que ellos pasaron antes de llegar al Sinaí, ¿creen ustedes que esos 4 sábados Dios les envió maná? ¿Verdad que no? No. Significa que entonces el pueblo de Israel, los judíos, comenzaron a guardar el día de reposo, sábado, ¿ve? Un mes antes de que Dios le diera la ley a Moisés. La ley de los 10 mandamientos, en otras palabras, que cuando el pueblo judío de Israel llegó al monte Sinaí, ya ellos habían guardado 4 sábados. ¿Me van siguiendo? Habían guardado 4 sábados. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que el argumento de nuestros queridos hermanos que dicen que el origen del día de reposo fue en el monte Sinaí con la ley de los 10 mandamientos es totalmente falso. Para cuando Dios le dio la ley de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, ya el pueblo había comenzado a guardar el día de reposo. Desde antes. Desde antes. ¿Y por qué ellos lo reconocieron? ¿Y por qué ellos tenían conocimiento del día de reposo? Ah, por lo que dice la Biblia. Porque el día de reposo no fue dado por primera vez en el monte Sinaí. El día de reposo fue dado por primera vez en la primera semana de la creación. ¿Ven ustedes?
Por lo tanto, ese argumento es totalmente falso. Una vez más, probamos por la Biblia, que el día de reposo todavía está en vigencia. Hasta aquí el estudio. Nos vemos la próxima. Gracias por compartir nuestros estudios bíblicos. Muchas gracias. Te esperamos en nuestro próximo estudio bíblico. Recuerden, juntos seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras. Nos veremos la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.